¿Qué sucede cuando a las mentes más brillantes se les abre la puerta al conocimiento? ¿Qué le ocurre al conocimiento cuando se convierte en un arma? ¿Qué produce todo esto en la persona que lo hizo posible? El titán Prometeo, defensor de la humanidad ante los dioses, robó el fuego del Olimpo para dárselo a los mortales, ayudando su progreso. Pero sus acciones le consagraron un castigo divino, encadenado a una piedra inamovible, mientras un águila devoraba su interior por la eternidad. Una vez más, el aclamado director Christopher Nolan se aparta de la construcción de universos ficticios para darnos una clase de historia como lo hizo en Dunkirk. Sin dejar a un lado su fascinación por temas como la física, el comportamiento humano y el tiempo, nos sumerge en la mente del padre de la bomba atómica en su más reciente película, Oppenheimer. La historia del hombre que le dio a las personas el poder de destruirse. La trama, notoriamente dividida en 3 actos, comienza en el desarrollo académico del personaje y una creciente fascinación por la física cuántica, retratado a través de un lenguaje onírico que expresa su contemplación hacia este nuevo campo científico. El relato progresa a un ritmo acelerado, al igual que la carrera armamentística, hasta llevarnos al proyecto militar Manhattan, una investigación secreta que busca crear un potente dispositivo revolucionario, el primero en su clase, que definirá el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y en el último acto, vemos las consecuencias del personaje por unirse a dicho proyecto y crear tal arma. Pero este resumen mal hecho de la historia pasa por alto el verdadero propósito de la película, el factor humano. Así que hablemos de eso. J. Robert Oppenheimer es un personaje histórico muy peculiar, no solo por sus logros, sino por la vida que eligió llevar, y el director se asegura de elevar ese hecho hasta convertirlo en la verdadera trama de la cinta. No estamos ante una película de guerra o de un resumen científico del arma más letal jamás creada por el humano, sino de la historia de un hombre prodigio, sumamente inteligente pero no sabio, incluso cobarde a ciertos momentos, creador de un dispositivo con tanto poder que vivió el resto de sus días con miedo, arrepentido, en una eterna reflexión de sus actos. Es el acercamiento más personal que hemos visto de un personaje de Christopher Nolan, y vaya que lo hizo muy bien. Desde las desgarradoras tomas en un primer plano del increíble Cillian Murphy viendo directamente a la cámara, interpretando a este científico perdido en la imaginación del reino cuántico y el apocalipsis nuclear, hasta la encarnación de un humano ególatra. El protagonista evoluciona constantemente y aunque no pierde el carácter pese a las tragedias que lo rodean, no es hasta la muerte de su amante comunista que lo vemos derrotado. Más impactante aún, la actitud que éste toma al ver el potencial de su creación y cómo fue utilizado, tanto él como el dispositivo, para matar a miles de personas. Hacia el final de la película, vemos una constante lucha de intentar detener la propagación de su mejor experimento, causándole problemas con los altos mandos que solo buscan el poder absoluto, provocando así su caída. Esta es la deconstrucción de un personaje, que pasa de ser el director científico del proyecto militar más grande en la historia de su país, hasta ser una persona repudiada por su propio gobierno. Y es que la película plantea toda una subtrama a través de los 3 actos, desde sus inicios y hasta la conclusión de la cinta, donde realmente se termina de manifestar el juicio de Oppenheimer. Esto no es ninguna sorpresa viniendo del director inglés, pero no deja de fascinar la manera en cómo lo hace. Como si el importantísimo acontecimiento histórico que se aborda no fuera el eje principal, sino lo que alimenta el verdadero argumento, el humano que fue J. Robert Oppenheimer. Pero el filme no se centra solamente en él, pues la existencia de una segunda subtrama son las escenas en blanco y negro, ambientadas en el punto más futuro de la historia, pero fragmentadas y esparcidas a través de toda la película, tomando como protagonista a Lewis Strauss, un antagonista que no se percibe como tal, sino una vez más hasta el final del relato. El paralelismo creado por Nolan entre ambos personajes me parece genial, pues los dos buscan conocimiento y poder, misma razón que causó su desgracia respectivamente. Sin embargo, no puedo evitar pensar en cómo estas dos subtramas, provenientes de una historia bastante lineal, son acomodadas en momentos específicos para crear cierto impacto. Una táctica funcional, pero también morbosa, sin mencionar la cantidad de figuras interpretadas por un reconocido talento. Aún recuerdo los memes cuando cada 2 días anunciaban un nuevo actor que se unía al elenco. La película, a mi parecer, también encuentra otra falla al no terminar de concretar y expresar una materia. Es el arrepentimiento de Oppenheimer o la memoria de cómo se deshicieron de él. Quizás el tema de la codicia del hombre y su hambre por el conocimiento.
la necesidad de transformarlo todo en un arma objeto y utilizarlo a su favor, o el valor de cada ser humano para mantener un principio pese a la subyugación, todas y ninguna a la vez. Pese a ello, un concepto sobre el que reflexioné fue el de la reacción en cadena, expresado en el principio en bruto del artefacto que causó todo el drama de la historia, así como en una alegoría de todo lo que sucede en la vida del científico. Esta idea se solidifica en la última escena donde se revela la plática que ambos genios sostuvieron. Por ende, la historia cierra un ciclo de manera muy consistente, incluso desde la propia frase inicial, pues es claro cómo Oppenheimer es el Prometeo que le da a los humanos el poder para progresar, y esta acción lo terminó condenando para ser devorado eternamente por un águila. Todo esto bajo la consciente decisión del director de sacar esta película en el momento que estamos viviendo. Oppenheimer es una cinta llena de sentimientos expresados a través de imágenes fuertes y directas. La mezcla de actuaciones impecables, secuencias visuales hipnotizantes, un sonido impresionante y banda sonora maravillosa deja al espectador conmovido, pero con una trama estratégicamente colocada para intensificar el drama de un personaje. La reflexión de la vida de un científico apasionado por nuevos hallazgos, que no es más que un ser humano, pero que su hambre por el conocimiento termina devorándolo a él y al mundo entero. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. World War II would be over. Our boys would come home.